Hay algo que no puedes explicar del todo, pero tampoco ignorar. No es un problema concreto, no es una crisis evidente, es una sensación. Tu vida avanza, cumples con lo que se espera, tomas decisiones que, en apariencia, son correctas. Si alguien mirara tu vida desde afuera, diría que todo está en orden. Y quizá eso es lo que más te desconcierta. Porque si nada está realmente mal, ¿por qué esta incomodidad no se va? Te esfuerzas, intentas mejorar, buscas claridad, lees, reflexionas, te cuestionas, y aún así algo sigue sin encajar. No es cansancio físico, no es falta de disciplina, no es que no lo intentes lo suficiente, es más parecido a la sensación de estar viviendo una vida que funciona, pero no termina de sentirse propia, como si estuvieras cumpliendo un guión que nunca elegiste del todo, como si cada paso tuviera lógica, pero no dirección. Y entonces aparece una pregunta incómoda, una que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué si hago todo bien, no me siento alineado? ¿Por qué sigo avanzando, pero con la sensación de que algo esencial se queda atrás? Mientras no entiendas lo que está ocurriendo aquí, este patrón se repite. Sigues tomando decisiones, sigues adaptándote, sigues funcionando, pero por dentro, la distancia crece. Y no, esto no tiene que ver con falta de fe, no tiene que ver con que estés fallando, ni con que haya algo roto en ti. Lo que está ocurriendo es mucho más sutil. Existe una forma muy común y muy normalizada de vivir, que parece correcta, responsable y madura, pero que poco a poco te va alejando de tu propósito sin que lo notes. No porque tomes malas decisiones, sino porque nadie te enseñó a mirar desde dónde las estás tomando. Y mientras ese punto interno no se hace consciente, puedes seguir avanzando toda la vida, sin sentir que realmente estás viviendo. En este video no vamos a buscar respuestas rápidas. Vamos a mirar con honestidad el patrón que sostiene esta sensación, porque cuando lo ves con claridad, algo empieza a cambiar, no afuera, adentro. Y todo comienza entendiendo una diferencia fundamental que casi nadie reconoce a tiempo. Es sobre eso que vamos a hablar ahora. Hay una idea que se instala sin hacer ruido. La idea de que, si todo está funcionando, entonces todo debería estar bien. Aprendiste a medir tu vida por resultados visibles, por lo que se sostiene, por lo que no genera problemas, por lo que puede explicarse sin demasiadas preguntas. Y poco a poco, empezaste a confiar más en esa lógica externa que en la percepción interna de cómo te sientes al vivirla. Funcionar se volvió el objetivo. Resolver, cumplir, responder. Y como funciona, no se cuestiona. El problema es que funcionar no es lo mismo que estar alineado. Pero esa diferencia no se enseña. Se descubre tarde. Cuando vives solo desde lo funcional, la vida avanza, pero tú no necesariamente avanzas con ella. Haces lo que toca hacer. Tomas decisiones razonables. Te adaptas a lo que el contexto permite. Y todo sigue en pie. Pero algo en ti empieza a retraerse. No en forma de dolor intenso, sino en forma de ausencia. Ausencia de entusiasmo genuino. Ausencia de presencia real. Ausencia de esa sensación sencilla de estar exactamente donde deberías estar. Lo desconcertante es que no sabes cuándo empezó. No hubo una decisión equivocada clara. No hubo un error evidente. Fue una adaptación lenta, casi imperceptible. Te fuiste ajustando a lo posible, a lo conveniente, a lo que no desarma demasiado la estructura que ya habías construido. Y sin darte cuenta, el criterio cambió. Dejaste de elegir desde lo que es verdadero para ti, y empezaste a elegir desde lo que es sostenible. Esto no se siente falso, se siente responsable, maduro, incluso virtuoso. Pero hay un precio invisible. Cada vez que eliges sostener el orden externo sin escuchar lo que se mueve por dentro, algo en ti aprende a callarse. No porque no tenga nada que decir, sino porque nadie está escuchando. Así, el propósito empieza a sentirse lejano. No como algo perdido, sino como algo que ya no se alcanza a oír. Y entonces,
Buscas respuestas. Piensas que quizá falta claridad, más disciplina, más fe. Pero la causa no está ahí. Mientras este punto no se hace consciente, puedes seguir avanzando durante años con la sensación de caminar junto a tu vida, no dentro de ella. Esta es una de las trampas más comunes. Confundir estabilidad con alineación, porque lo estable mantiene todo en su lugar. Lo alineado no siempre. Y cuando eliges estabilidad como valor supremo, empiezas a sacrificar algo esencial sin darte cuenta. Pero esto no es el fondo del problema. Es apenas la superficie, porque detrás de esta forma de vivir hay un movimiento aún más profundo, uno que tiene que ver con la manera en que te relacionas contigo mismo. Y es ahí donde el alejamiento realmente comienza. De eso vamos a hablar ahora. Hay un momento en que la adaptación deja de ser una habilidad y empieza a convertirse en identidad. Al principio, adaptarte te ayudó, te permitió encajar, resolver, seguir adelante sin romper nada importante. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no solo haces lo que funciona, empiezas a hacer esa versión que sabe funcionar. Te reconoces en los roles que cumples, en lo que sostienes, en la imagen coherente que aprendiste a mostrar. Y sin notarlo, comienzas a vivir más desde lo que se espera de ti que desde lo que realmente te mueve. No porque mientas, no porque te engañes de forma consciente, sino porque adaptarte se volvió automático. Aprendes a leer el ambiente, a intuir lo que conviene, a elegir lo que no incomoda demasiado. Y cada vez que haces eso, algo pequeño se ajusta por dentro. Una renuncia mínima, casi imperceptible. No parece grave, no genera conflicto, no duele de inmediato, por eso pasa desapercibido. Pero esa renuncia se repite, una vez, y otra, hasta que un día te das cuenta de que sabes muy bien cómo responder a la vida, pero ya no estás tan seguro de cómo sentirla. Empiezas a vivir una vida correcta, pero no necesariamente verdadera. Y lo más confuso es que nadie te enseñó a distinguir entre una cosa y la otra. Ser correcto trae aprobación, trae estabilidad, trae la sensación de estar haciendo lo que toca. Ser verdadero, en cambio, no siempre trae eso. A veces trae preguntas, incomodidad, movimientos internos que no sabes explicar. Entonces eliges lo seguro, una y otra vez. Y así, sin errores visibles, te vas alejando de ti mismo. No porque quieras, sino porque adaptarte fue la forma que encontraste de seguir perteneciendo. Este tipo de alejamiento no genera alarma, genera normalidad. La vida sigue. Las decisiones se toman. Los días se llenan. Pero algo empieza a sentirse plano. Como si estuvieras viviendo desde una capa superficial, mientras otra parte tuya observa en silencio. Y entonces surge una sensación difícil de nombrar. No es tristeza, no es ansiedad clara. Es más bien la intuición de que algo esencial no está siendo vivido. Y aquí aparece una confusión común. Creer que el problema está en las decisiones que tomas, cuando en realidad el problema está en desde dónde las tomas, porque puedes elegir lo correcto y aún así alejarte del propósito. Puedes adaptarte perfectamente y perderte en el proceso, pero hay una razón más profunda por la que este patrón se sostiene. Una razón que tiene que ver con el lugar interno donde pasas la mayor parte del tiempo. Y es ahí donde la desconexión se vuelve más difícil de ver. Es sobre eso que vamos a hablar ahora. Hay un punto en el que la adaptación ya no ocurre solo afuera, empieza a ocurrir adentro. No solo ajustas tus decisiones, ajustas tu manera de percibir la vida. Poco a poco, comienzas a vivir más en la cabeza que en la experiencia directa de estar aquí. Piensas antes de sentir, analizas antes de escuchar, explicas antes de permitir, y eso parece maduro, responsable, inteligente. La mente se convierte en el centro desde el cual todo se organiza, interpreta lo que ocurre, decide qué es válido sentir, traduce la experiencia a algo comprensible. El problema es que,
Cuando la mente ocupa todo el espacio, la vida empieza a llegar filtrada. No sientes la vida, piensas sobre ella. No te mueves desde un impulso claro, te mueves desde una conclusión. Y así aparece una sensación extraña, como si siempre estuvieras un poco fuera de lugar, presente físicamente, pero observándote vivir desde una distancia interna. Esto no se vive como conflicto, se vive como normalidad. Te acostumbras a estar comentando tu propia experiencia por dentro, a evaluar si lo que sientes tiene sentido, a corregirte mentalmente antes de actuar. La mente siempre tiene una explicación, siempre encuentra un motivo, siempre justifica por qué sigues donde estás, y como suena lógico, confías. Pero hay algo que no puede hacer, no puede reemplazar la experiencia de estar vivo, puede describirla, ordenarla, narrarla, pero no puede vivirla por ti. Cuando pensar reemplaza a estar, el propósito se vuelve una idea, un concepto, un proyecto mental. Empiezas a buscarlo como quien busca una respuesta correcta, algo que se entienda, que se pueda planear. Y cuanto más lo buscas ahí, más distante se siente, no porque esté lejos, sino porque no pertenece a ese nivel. El propósito no nace del pensamiento, no aparece como una conclusión lógica. Aparece cuando estás entero en la experiencia, cuando no estás dividido entre lo que vives y lo que piensas sobre lo que vives. Pero mientras la mente dirige cada paso, ese estado se vuelve raro, difícil de sostener, casi incómodo. Entonces haces lo que aprendiste a hacer mejor: pensar más, explicar más, proyectar hacia adelante. Y sin notarlo, te alejas un poco más, no del mundo, sino de ese lugar interno donde la vida se siente real. Aquí es donde muchos creen que lo que falta es claridad, cuando, en realidad, lo que falta es presencia. Pero hay una razón muy concreta por la que la mente se aferra tanto a ese control. Una razón que no tiene que ver con error, sino con protección. Y entender eso cambia por completo la forma en que te relacionas contigo mismo. Es sobre eso que vamos a hablar ahora. Hay algo importante que necesitas ver con honestidad. La mente no está en tu contra, no intenta alejarte de tu propósito, no quiere confundirte, no busca sabotearte, hace exactamente lo contrario. La mente aprendió a protegerte. En algún momento de tu vida, pensar fue más seguro que sentir. Analizar fue más eficaz que exponerte. Controlar fue mejor que confiar. Y esa estrategia funcionó. Te ayudó a adaptarte, a no desbordarte, a sostenerte en contextos donde sentir demasiado no era una opción. Entonces la mente se volvió vigilante, siempre atenta, siempre anticipando. El problema aparece cuando ese mecanismo de protección ocupa un lugar que no le corresponde. Empieza a decidir no solo cómo reaccionas, sino desde dónde vives. Antes de sentir algo, lo evalúas. Antes de escuchar un impulso, lo filtras. Antes de permitir una verdad interna, la traduces a algo aceptable. Y así se crea una distancia muy fina, no con el mundo, contigo. Vives con la sensación de que todo llega un segundo después del pensamiento, después de la explicación, después de la corrección. La vida se vuelve algo que ocurre, pero siempre mediado. Y cuanto más tiempo pasas en ese modo, más extraño se vuelve el silencio. Porque en el silencio, la mente no tiene función clara. No hay nada que ordenar, nada que justificar, nada que prever. Eso genera incomodidad, no una incomodidad intensa, una inquietud constante, difícil de nombrar. Entonces vuelves a pensar, a planear, a buscar sentido hacia adelante. Te dices que cuando tengas más claridad, cuando entiendas mejor lo que quieres, cuando todo esté más definido, el propósito va a aparecer. Pero sin darte cuenta, vives siempre un paso adelante del presente. Y ese desplazamiento continuo es lo que sostiene el alejamiento. No porque estés equivocado, sino porque no estás habitando el lugar donde la vida ocurre. El propósito no se revela cuando todo está bajo control.
Se revela cuando hay espacio suficiente para percibir. Pero percibir implica algo que la mente evita: no saber por un instante, no tener respuesta inmediata, no llenar el silencio con conclusiones, y por eso se resiste, no por maldad, por costumbre. Ella no sabe vivir sin dirigir, sin narrar, sin decidir. Y mientras confía solo en ella, el propósito parece algo que se perdió en el camino, cuando en realidad nunca estuvo adelante, siempre estuvo aquí. Lo que faltaba no era dirección, era espacio interno. Y cuando ese espacio comienza a abrirse, algo cambia de forma silenciosa, pero profunda. Sin embargo, abrir espacio no es lo mismo que saber permanecer en él. Y es exactamente ahí donde la mayoría retrocede. De eso vamos a hablar ahora. Hay un momento muy preciso en este proceso. No ocurre cuando todo está confuso. Ocurre cuando algo empieza a aclararse. Empiezas a notar pequeños instantes de presencia real, momentos en los que la mente se aquieta sin esfuerzo y la vida se siente directa, sin filtros. Al principio, eso trae alivio, un descanso profundo, como si algo dejara de empujar por dentro. Pero casi de inmediato aparece otra sensación, una incomodidad difícil de explicar, porque vivir con presencia no viene acompañado de certezas, no trae instrucciones claras, no ofrece garantías. La mente ya no está conduciendo todo el tiempo, y eso, para quien aprendió a confiar en el control, se siente inseguro. Empiezas a notar que muchas decisiones no estaban sostenidas por un sí interno, sino por la necesidad de no equivocarte, de no desordenar demasiado lo que ya existe, de no salirte del camino conocido. Y entonces surge una pregunta silenciosa, una que incomoda más de lo que parece. Si dejo de guiarme por lo que es seguro, ¿qué me guía? Aquí es donde casi todos retroceden, no porque no entiendan lo que está pasando, sino porque no confían todavía en ese lugar interno que no se apoya en explicaciones. La presencia no te dice qué hacer de inmediato, no grita, no empuja, solo muestra lo que hay antes de interpretarlo. Y para una mente acostumbrada a dirigir, eso se siente como vacío. Entonces aparece la tentación de volver atrás, de retomar el control, de reinstalar el viejo modo de decidir. La mente lo presenta como prudencia, como responsabilidad, como madurez, pero en el fondo es miedo a permanecer abierto, porque permanecer abierto implica sentir cosas que antes eran evitadas, contracciones internas que ya no pueden ignorarse, impulsos que piden movimiento, verdades simples que no necesitan justificación. El propósito empieza a manifestarse ahí, no como una idea clara, sino como una coherencia interna, un no que ya no puedes sostener, aunque tenga lógica, un sí que no sabes explicar, pero se siente inevitable, y eso desconcierta. Muchos dudan de este punto, creen que el propósito debería sentirse más intenso, más claro, más definitivo, y por esa duda, cierran otra vez, vuelven a pensar, a analizar, a proyectar. Entonces el propósito parece desaparecer, pero no se va, se oculta cuando te cierras. Por eso tantas personas tienen momentos breves de claridad, y luego sienten que todo vuelve a lo mismo. No es falta de comprensión, es dificultad para sostener el espacio donde eso se revela. Mientras esto no se ve con honestidad, el alejamiento del propósito parece un misterio espiritual, cuando en realidad es un movimiento profundamente humano, un movimiento de retracción. Pero existe otra forma de atravesar este punto, una que no exige forzarte ni confiar ciegamente, ni tomar decisiones radicales. Solo una relación distinta con lo que ya estás sintiendo. Es eso lo que vamos a mirar ahora. Hay un cambio muy fino que empieza a ocurrir cuando dejas de pelear con lo que sientes y comienzas a escucharlo sin intentar arreglarlo. No se trata de entenderlo, ni de explicarlo, ni de convertirlo en algo aceptable. Se trata de permitirlo tal como es. Durante mucho tiempo, cada incomodidad fue interpretada como un problema, algo que había que resolver rápido, eliminar, superar,
Pero cuando la presencia se vuelve más frecuente, aparece algo inesperado. Muchas de esas sensaciones no piden solución, piden espacio. Cuando no las empujas, no se intensifican. Cuando no las juzgas, se ordenan solas. Cuando no las usas para decidir de inmediato, empiezan a mostrar su verdadera función. No son obstáculos, son señales suaves, corporales, directas, que indican coherencia o incoherencia interna. Aquí ocurre un desplazamiento importante. Dejas de preguntarte, ¿qué significa esto para mi vida? Y empiezas a percibir, ¿esto se siente alineado o no? Ese criterio no se apoya en ideas, no necesita argumentos, no busca aprobación, se apoya en la experiencia. El cuerpo se expande o se contrae, la respiración se vuelve amplia o superficial, hay ligereza o hay peso. Y cuando comienzas a confiar en esa percepción, algo se acomoda, no de golpe, no con claridad absoluta, sino con pequeños ajustes, decisiones que ya no puedes sostener por mucho tiempo, aunque antes parecieran lógicas, caminos que pierden fuerza sin conflicto, relaciones que cambian de lugar sin necesidad de ruptura. El propósito empieza a dejar huellas, no como un destino definido, sino como una forma distinta de caminar. Muchos confunden este proceso con pasividad. Creen que es dejar que la vida decida, pero no es eso. Es una participación más honesta, menos forzada, menos negociada. Actúas, pero ya no desde la urgencia de acertar, sino desde la coherencia de no traicionarte, y eso cambia la relación con el tiempo. El propósito deja de sentirse como algo que está adelante, esperando a que llegues preparado. Empieza a sentirse presente en la manera en que atraviesas cada paso, sin anuncios, sin promesas, sin necesidad de convencer a nadie. Pero todavía queda un punto esencial por mirar. El punto donde todo lo escuchado hasta ahora se ordena en una sola comprensión. Porque la verdad oculta de la que hablamos no es algo que debas aprender, es algo que debas dejar de ignorar. Y es ahí donde todo se integra. De eso vamos a hablar ahora. En este punto, algo empieza a cambiar de lugar por dentro. No porque hayas encontrado una respuesta clara, sino porque ciertas preguntas dejan de apretar. Te das cuenta de que gran parte de la búsqueda del propósito nació de una idea equivocada. La idea de que es algo que se alcanza, un punto al que se llega, un estado permanente que, una vez descubierto, ya no se pierde. Pero el propósito no funciona así. No aparece como una meta futura ni como una identidad nueva que adoptas. No es un rol que ocupas ni una misión que se define con palabras precisas. El propósito se revela como una forma de estar en la vida. Cuando estás presente, cuando escuchas sin corregir, cuando no te adelantas a justificar lo que sientes, la vida empieza a responder de otra manera. No con grandes señales, con coherencia. Empiezas a notar que ciertas acciones se sienten claras aunque no sean cómodas, y que otras, aun siendo lógicas, empiezan a pesarte. No hay conflicto, hay ajuste. El propósito no te empuja, no te exige, no te acelera. Se manifiesta como una tranquilidad firme que no necesita convencer a nadie, y eso desconcierta a la mente. Porque no hay drama, no hay épica, no hay urgencia. Solo una sensación sencilla de estar en el lugar correcto mientras lo atraviesas. Aquí ocurre algo importante. Dejas de buscar señales afuera y empiezas a reconocerlas adentro. No como mensajes místicos, sino como respuestas corporales, emocionales, silenciosas. El propósito se vuelve evidente no porque se anuncie, sino porque deja de haber fricción interna. No todo es fácil, no todo es cómodo, pero ya no estás dividido. Y cuando no hay división, la vida fluye con una claridad distinta. Muchas personas creen que esto es poco, que el propósito debería sentirse más grande, más inspirador, más definitivo. Pero esa expectativa es parte del mismo patrón que los alejaba, porque el propósito no necesita intensidad constante, necesita presencia sostenida.
Y cuando eso se comprende, la búsqueda se transforma. Ya no corres detrás de algo que parece faltar. Empiezas a cuidar el lugar interno desde el cual todo surge. Eso no responde todas las preguntas, pero cambia la relación con ellas, y solo queda un último punto por integrar, el punto donde todo esto se une y cobra sentido completo. Es ahí donde la verdad oculta deja de ser una idea y se vuelve una experiencia. De eso vamos a hablar ahora. Después de recorrer todo esto, algo se vuelve claro. El alejamiento del propósito no ocurre porque falte algo en ti. Ocurre porque algo se fue desplazando sin que lo notaras. No fue un error puntual. No fue una mala elección aislada. No fue una crisis. Fue un hábito interno. El hábito de vivir un poco adelantado, un poco en la cabeza, un poco explicando antes de sentir, un poco funcionando antes de escuchar. Y como ese modo de vivir es socialmente aceptado, incluso valorado, nunca se cuestiona. Nadie te dijo que podías perderte sin hacer nada mal. Nadie te advirtió que adaptarte demasiado podía volverte eficiente, pero desconectado. Nadie te explicó que el propósito no se va de golpe, sino que se cubre, como una voz suave ahogada por ruido constante. Y aquí aparece la verdad central de este video. No es falta de fe. Nunca lo fue. La fe no es el problema cuando el problema es no estar aquí. Puedes creer, puedes confiar, puedes sostener ideas profundas, pero si tu atención vive atrapada en el pensamiento, si tu cuerpo está siempre en segundo plano, si tu experiencia directa es reemplazada por interpretación, el propósito se vuelve inaudible, no porque no exista, sino porque no puede competir con el ruido. La fe, cuando es auténtica, no vive en la cabeza, vive en la presencia. Y presencia no significa calma constante, significa contacto. Contacto con lo que es, sin huir, sin corregir de inmediato, sin negociar cada sensación. Cuando ese contacto se pierde, la vida se vuelve correcta, pero no verdadera. Y entonces buscas respuestas espirituales, nombres, explicaciones. Pero ninguna explicación sustituye la experiencia de estar entero. Esta es la verdad que casi nadie dice con claridad. No te alejaste de tu propósito por falta de fe, sino por exceso de distracción interna. Y mientras esa distracción gobierna, el propósito seguirá pareciendo algo que falta. Cuando se reconoce, no hace falta hacer grandes cambios externos. Hace falta volver a sentir antes de explicar, volver a estar antes de decidir, volver a escuchar antes de avanzar. Y eso no se logra como una técnica, se permite como una relación distinta con la vida. Todo lo que hemos visto hasta ahora apunta hacia un mismo lugar, y solo falta cerrar el círculo, porque cuando esta comprensión se integra, algo deja de buscarse y empieza a vivirse. Es ahí donde todo encuentra sentido, y es sobre eso que vamos a cerrar ahora. Tal vez mientras escuchabas todo esto, algo comenzó a acomodarse por dentro. No como una conclusión clara, sino como un reconocimiento silencioso, como si, en lugar de descubrir algo nuevo, recordaras algo que siempre estuvo ahí, pero había quedado en segundo plano. La verdad oculta que te estaba alejando de tu propósito nunca fue una falla grave. Nunca fue una decisión equivocada puntual. Nunca fue falta de fe. Fue algo mucho más simple y, por eso mismo, más difícil de ver. Te alejaste en el momento en que empezaste a vivir más desde la mente que desde la experiencia directa de estar aquí, cuando confiaste más en lo que pensabas sobre tu vida que en lo que sentías al vivirla. No ocurrió de golpe, no hubo un instante exacto para señalar. Fue una distracción gradual, una adaptación constante, un aprender a funcionar bien aunque algo por dentro se fuera apagando. El propósito no se perdió en el pasado. No está escondido en un futuro que todavía no llega. Nunca se fue. Solo dejó de sentirse cercano cuando el ruido se volvió constante y la presencia empezó a parecer innecesaria. La verdad es simple, y por eso cuesta tanto aceptarla. No necesitas encontrar tu propósito, necesitas dejar de alejarte de él.
Y el alejamiento no sucede por tomar malas decisiones, sino por dejar de habitar tu propia experiencia. Cada vez que te apresuras a explicar lo que sientes, te alejas un poco. Cada vez que llenas el silencio por incomodidad, te alejas un poco. Cada vez que negocias el presente esperando un después, te alejas un poco. Pero cuando permaneces, cuando escuchas sin corregir, cuando permites que la vida se muestre antes de interpretarla, algo se realinea, no como una revelación espectacular, no como un llamado dramático, sino como una coherencia tranquila. Empiezas a saber cuando algo es verdadero no porque tenga sentido en la cabeza, sino porque no crea conflicto por dentro. Y desde ahí, el propósito deja de ser una pregunta angustiante y se convierte en una forma de estar. No necesitas correr, no necesitas demostrar, no necesitas convencer a nadie. La vida empieza a responder cuando dejas de forzarle una explicación. Tal vez la transformación más profunda no sea cambiar de camino, sino cambiar el lugar interno desde el cual caminas. Y si algo en ti se sintió visto al escuchar esto, confía. No como una conclusión definitiva, sino como un gesto de regreso. Porque el propósito no exige prisa, exige presencia, y todo lo que es verdadero siempre espera en el mismo lugar, aquí.